La lectura es un derecho de todos y de todas. Desde esta mirada, el Plan Nacional de Lectura 2015-2020 se inscribe en un proyecto de cambio social, cultural, de participación y de democratización para concretar y fortalecer una política pública de lectura. El primer ejercicio de lectura de un niño, de una niña recién nacido, es precisamente el de reconocer el rostro y gestos de su mamá, papá o cuidadores. ¿Qué opinan de esta afirmación ustedes, nuestros auditores? Bueno, lo vamos a comentar con nuestro invitado a propósito del tema que nos convoca hoy, literatura y primera infancia. Ya está aquí en el estudio Álvaro Sofia, espero estar diciendo bien su apellido, sí. Si no me corrige, coordinador de fomento lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de IDAN. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, desde luego que nos acompaña también Claudia Saavedra, profesional del Sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Bueno, interesante el tema que nos convoca hoy. Quería partir un poco lanzándole a los dos esta primera reflexión. ¿Qué les parece esta frase con la que iniciábamos? ¿Será que este primer contacto y vínculo de una guagua con su madre y cuidadores constituye, no sé, tal vez el primer acto de comunicación, el primer acto de lectura, entre comillas, que está haciendo un pequeñito, una pequeñita? O sea, yo creo que sí, y en ambos sentidos, en ambas direcciones. Por una parte, los padres sí aprenden a leer los gestos del niño, sus tonos, y los niños también aprenden a descifrar a los padres, sus gestos, sus miradas, sus estados de ánimo. Bueno, en los últimos años y con el desarrollo de la neurociencia, que de hecho es un tema que hemos hablado en varias oportunidades aquí en este espacio, se ha descubierto la importancia de la lectura en la primera infancia. ¿Debemos leer cuentos a nuestros hijos desde que están en el vientre? Es algo que se preguntan probablemente muchos auditores. ¿Y desde qué momento exacto de la gestación será el momento adecuado en que el bebé ya puede escucharnos, ya tiene formado tal vez su aparato auditivo? A ver, yo no soy experto en neurociencia, pero sí, por lo que yo he podido informarme, a partir del cuarto, quinto mes de gestación se desarrolla el aparato auditivo. Entonces ya estaríamos en esta dinámica donde el niño, el feto, reconoce la voz, reconoce los tonos y sin duda empieza a desarrollar el afecto y un apego con la voz de los padres o de los familiares cercanos. Si a esto le sumamos que los padres le pudieran leer o cantar las nanas, los arrullos, ¿no? Va a hacer que este apego se desarrolle por el lado de la lectura. Sí, yo ahí quisiera agregar un par de cositas a propósito de lo que tú dijiste también hace un ratito. Efectivamente, como dice Álvaro, se va produciendo, ¿no? Uno podría decir que en la gestación lo que estimula más que el amor por la lectura, porque el niño sí. Todavía no tiene una aproximación cotidiana con un libro, es reconocer emociones, reconocer situaciones, reconocer voces, que van a ser las mismas que luego van a motivarlo a un proceso de interacción con un libro, con un cuento, y eso va generando sinapsis, va generando ciertos reconocimientos que hacen que el niño o la niña luego pueda vincularse con los libros. Pero además de eso, como reconocer y recordar a nuestros auditores, que esta información también la pueden mirar en la página, los niños a eso de los 2, 3, 4 meses de vida, al generar esta interacción con los adultos responsables, con sus cuidadores, van reconociendo palabras, ¿no? Van integrando el vocabulario. Entonces es bien interesante porque uno supondría que la estimulación del vocabulario es un proceso que hay que hacer cuando los niños ya empiezan a hablar, ¿no? Al año, por ejemplo. Pero es un proceso que está demostrado a propósito de las neurociencias que sucede mucho antes. Entonces, si queremos que un niño tenga un bagaje de vocabulario mucho más amplio, una capacidad de comprensión mayor, estimularlo a través de un cuento o de la lectura a los 2 meses de vida, al mes de vida, al 0 mes o antes, tiene la función también de ir permitiendo que las conexiones cerebrales necesarias para que eso suceda después, al año, a los 2 años, se instalen en ese momento. Bueno, aunque lo hemos dicho en muchas oportunidades, para los auditores que recién se incorporan o que escuchan por primera vez este espacio, me gustaría que explicáramos por qué resulta tan importante promover la lectura en los más pequeños, esta cercanía con lo literario en diversos formatos. Bueno, yo creo que sobre todo tiene que ver con que los primeros años, como decía Claudia, la importancia para los niños de ir descubriendo el mundo a través de la experiencia. Y si la lectura es una experiencia que se crea en un entorno placentero relacionado con el afecto de los padres,
sin duda vamos a predisponer o vamos a tener mayores probabilidades de que esto se vaya desarrollando. Ahora, ¿por qué es tan importante? Yo creo que con los años va a ir cambiando sus intereses. Así como todos partimos leyendo quizás El Condorito y después terminamos leyendo novelas, esto va a ir permitiendo también que haya una cierta desarrollo de la empatía. Yo creo que por ahí yo personalmente identifico la importancia de la lectura, ponerse en el lugar del otro y conocer otros mundos posibles. Sí, así es. Es importante, Álvaro, fijarse en los materiales de los libros para la primera infancia. Lo pregunto porque la oferta es bastante amplia, cada vez más amplia, diría yo. Tal vez uno busca como papá algo que llame la atención, lograr que los niños conecten tal vez con ese libro en específico. No sé, qué preferir, a lo mejor texturas, colores, ilustraciones, canciones de cuna, narraciones cortas o juegos. No sé, ¿qué recomienda? Yo creo que los niños lo van a decidir solos. Uno ve la experiencia en las guaguatecas, los rincones infantiles, que están el material a disposición de ellos, al alcance de ellos, y por más que quizás el papá quiera que lea un tipo de libro, el niño va a ir al que le gusta. Sin duda que son importantes porque a la medida que tiene este acercamiento con el lenguaje, también a través de la experiencia sensorial, va a desarrollar otros aspectos, ¿no es cierto?, el aspecto psicomotor, va a irse desarrollando integralmente. Hoy en día la oferta es cada vez mayor, más amplia y sin duda esto se puede complementar con lo que tú decías antes, hablarle a los niños. Yo me acuerdo que me chocaba ver a veces gente hablándole a los niños como guagua, ¿no? Que el adulto le habla como guagua al niño. Sin embargo, si le hablamos claro y a la vez lo complementamos con ir mostrándole las cosas, el niño cuando lea va a poder, o cuando se enfrente a la imagen, va a poder reconocerla y va a sentir que está siendo partícipe de algo. No sé si me explico, pero... Sí, totalmente. De hecho, yo te iba a comentar que este espacio se replica en muchas radios comunales, en muchos puntos de Chile. Me preguntaba qué recomendación le podemos dar a gente que vive tal vez en puntos muy lejanos, que a lo mejor va una vez al mes a la ciudad, que tiene otra realidad todos los días, menos acceso tal vez a libros, a materiales. En esos casos, ¿de qué manera se puede estimular esto? Tal vez con la oralidad, con estas cosas que se transmiten de la abuela a la mamá, de la mamá a los niños, no sé. O sea, lo primero que yo te diría que se acerquen a la biblioteca de su comuna. Allí donde no hay una biblioteca cerca, en muchas comunas existe lo que se llaman los bibliomóviles, que son servicios de bibliotecas móviles en camiones, camionetas, furgones, que suelen, ¿no es cierto?, recorrer con cierta periodicidad localidades y van prestando libros. Ellos hacen un fuerte trabajo con cuentacuentos y con actividades para los padres que quieran leer a sus hijos. Ahora, lo que tú mencionabas, esta estimulación a través de la palabra, a través de la lectura, es milenaria. Yo creo que existe desde antes de las bibliotecas, antes de los libros. Y sin duda hay una sabiduría, un capital ahí de la familia, de las tradiciones, que no se debería perder. Ayuda a tener libros en la casa, seguro. Pero si en estos casos donde no hay, la respuesta está sin duda en la biblioteca pública, donde el acceso a la lectura es gratuito. Sí, yo quería como reforzar solamente que a partir del año 2015 el programa de apoyo al recién nacido incorpora dentro de sus materiales un libro de cuentos, ¿sí? Entonces, al menos sabemos que todas las familias que se atienden en el hospital público y que reciben este programa de apoyo al recién nacido van a recibir también un libro que es bien bonito porque además son cuentos escritos por las propias familias y entonces ahí hay una primera aproximación, ¿no? Para poder interactuar con ese libro y estimular a los hijos, a las hijas. Me quiero ir al extremo opuesto, a la vereda opuesta, ya que estábamos hablando de la gente que vive en lugares lejanos. ¿Qué pasa con la tecnología? Lo digo porque hemos tenido varios expertos en distintos campos aquí y hay opiniones bien divididas. La tecnología, las tablets, el celular, lo que vemos hoy día, no sé si por suerte o por desgracia, en manos de los niños. ¿Puede ser un aliado de este fomento lector o definitivamente son excluyentes las dos cosas? Hay experiencias que te demuestran que es un aliado. Por ejemplo, existen algunas aplicaciones donde tú puedes encontrar sonidos para acompañar un relato. Incluso las puedes tener en tu teléfono. Y yo lo hago a veces con mi sobrina. Y le cuento un cuento y le pongo el sonido del gatito, del perro.
O sea, pueden haber aliados. Sin duda también estamos frente a otros tipos de lectura. Las nuevas generaciones no van a necesariamente leer como nosotros entendemos la lectura, y son ellos los llamados a desarrollar esto, que es un camino todavía por descubrir. Pero yo creo que no hay que verlo como un enemigo, en la medida que pueden interactuar y que abren las posibilidades a formatos lo que llaman enriquecidos, ¿no? Que un cuento puede venir con sonido, puede venir con una animación. Yo lo veo positivo, no lo veo como una competencia. Bueno, a propósito de que hablamos de canciones de cuna hace un minuto, canciones de cuna, estas narraciones cortitas, no sé, juego, ¿pueden considerarse también un ejercicio literario? Sí, sin duda hay en esta letanía o en el ritmo de la voz, hay una estimulación de las experiencias que no solo pasa por la visión, ¿no? Por la vista. Si pensamos que la poesía durante tanto tiempo estaba anclada en la rima, quizás podríamos vincularlo con estos ritmos. Hoy en día la rima ya está pasada de moda, pero sin embargo la música sigue teniendo, ¿no es cierto?, ritmos, y recae sobre eso. Además está lo que hablamos, que está transversal a todo lo que conversamos, que es el apego que se genera con los padres a través de algo que puede ser una experiencia placentera, en este caso vinculado a historias, a cuentos. Exacto. Bueno, vamos a continuar el diálogo sobre literatura y primera infancia. Está muy interesante, probablemente vamos a descubrir muchas otras cosas en el transcurso del programa, pero ahora es momento de un importante mensaje que Chile Crece Contigo tiene para cada uno de ustedes. Bueno, después de ese importante mensaje estamos de vuelta con nuestro programa Creciendo Juntos, y yo le quería plantear otra pregunta a nuestro invitado. ¿En qué áreas específicas este fomento de la lectura favorece el desarrollo infantil? Si lo pudiéramos explicar área por área. O sea, podríamos pensar que favorecen todas, ¿no? O sea, por un lado está la más evidente, que es el lenguaje, pero también detrás de esto hay un desarrollo cognitivo, hay un desarrollo psicomotor, también del goce estético ligado al arte, ¿no es cierto?, y las posibilidades de expresar, porque el fomento de la lectura también tiene su correlato en la escritura, más adelante, o en la expresión, como ellos van construyendo, conociendo el mundo y también construyendo su propio discurso. Bueno, interesante. Y también queremos incorporar a otros actores a esta conversación y conocer de primera fuente experiencias de este contacto de la primera infancia con el mundo literario, con la lectura en definitiva. Por ello vamos a conversar ahora con Lorena Moya, que es educadora de párvulos y además diplomada en bibliotecas públicas. Y hace 10 años es jefa de la sala infantil de la Biblioteca de Santiago, así que ella bien nos puede contar desde la experiencia lo que ocurre ahí en la Guaguateca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Daniela. Hola, Lorena, un gusto hablar contigo. Me acompaña aquí también Álvaro Sofia, y también me acompaña Claudia Saavedra, profesional del Sistema Chile Crece Contigo. Con ellos estábamos haciendo una primera aproximación al tema, pero bien vale la pena conocer, después de 10 años de experiencia ahí en la biblioteca, ¿qué nos dirías? ¿Cómo ha ido evolucionando el tema y el vínculo de las guaguitas, los más chiquititos, con la lectura? Mira, en realidad en la biblioteca ha sido cada vez más fuerte este movimiento de los bebés incorporados dentro de la biblioteca. Empezamos con un espacio pequeñito dentro de la sala infantil donde se hacía animación lectora para bebés, pero tuvimos que ampliarlo porque en realidad el espacio quedó chico. Y ahora las guaguas han tomado en realidad la biblioteca y tienen su espacio propio donde van con las mamás y los papás y intercambian ahí experiencias en torno a la lectura. Eso es bien interesante lo que nos cuentas, este rol que tienen también los papás que directa o indirectamente participan en este proceso. ¿Qué ha pasado con los papás? ¿O qué ha pasado con quienes acompañan a las guaguas a la guaguateca? Mira, en realidad la acompañan más las mamás. Las mamás, nosotros como equipo de sala infantil nos hemos dado cuenta que están cada vez más empoderadas en su rol de mamá y más conscientes de la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo de sus hijos. Entonces van con muchas ganas de tener un espacio estimulante a estos espacios que son de lectura,
y en realidad es sumamente importante su rol porque a partir del vínculo que ellos generan, afectivo y también el vínculo con la lectura, se genera este acercamiento primario a los libros, al mundo de las palabras, de las letras, para que después, en un futuro próximo, sean estas personas pequeñitas, adultos lectores también. Lorena, sería bueno saber, para quienes a lo mejor todavía no visitan la Guaguateca o nos escuchan en regiones también, ¿con qué se van a encontrar ahí? ¿Cómo son los espacios dentro de esta Guaguateca? ¿Cómo están pensados, diseñados? Mira, la Guaguateca la creamos como te digo, con la intención de ampliar este espacio para los bebés. Se hizo en conjunto con un grupo de alumnos de la UDP, por lo tanto el espacio está especialmente hecho y diseñado para los bebés. O sea, tiene piso antigolpes para los que están empezando a caminar, tiene sectores de lectura donde jugamos a que este espacio es un bosque y donde en los árboles hay libros de colores donde se pueden esconder dentro de los troncos de los árboles y leer ahí con sus papás en un espacio más protegido. Hay diferentes tipos de libros, hay libros con textura, hay libros con olores, hay libros de tela, hay libros de cartón, hay libros pop-up, de estos que salen los personajes figuritas, los personajes hacia afuera. Claro, entonces hay un ambiente sensorial donde los niños y las niñas se pueden acercar a la lectura de acuerdo a sus características, porque en realidad los niños son tan diferentes y se acercan a la lectura y al aprendizaje de diferentes maneras. Hay algunos que son más visuales, otros más auditivos, entonces el espacio es sensorial para que de esta manera se acerquen desde sus intereses y desde sus potencialidades al mundo de los libros. Bueno, y el equipo de sala infantil está siempre ahí apoyando, estamos haciendo narraciones de cuentos todos los días, con canciones, con poesía, con cuentos cortitos, con cuentos más largos, donde los papás y las mamás interactúan con los niños y las niñas y también con la lectura. Lorena, decíamos al principio que ya son 10 años que se han pasado volando, la verdad. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son los sueños que ustedes tienen o qué investigaciones están realizando para más adelante? A lo mejor, no sé, copiando modelos de otros países. ¿Qué es lo que se viene en materia de literatura y primera infancia, ahí al menos en la Guaguateca? Bueno, como primera noticia súper importante, la directora hace un par de semanas nos contó que va a ampliar la Guaguateca, se va a ampliar la Guaguateca porque en realidad este espacio ha sido demasiado exitoso, así es que esa es una primera noticia súper buena para nuestros usuarios y usuarias y bueno, y los potenciales usuarios y usuarias también, porque este espacio se va a ampliar y vamos a crear un espacio más grande, con más colección, con más actividades, queremos incorporar también de mejor manera la parte artística también vinculada con la lectura. Y bueno, el equipo de sala infantil está siempre desarrollando investigaciones donde estamos tratando de ser pioneros en esto de la animación lectora en la primera infancia, porque en realidad acá en Chile no hay muchos referentes. Bueno, el año pasado incorporamos teatro también a la Guaguateca, fueron varias compañías en las vacaciones de invierno, entonces estamos permanentemente desarrollando actividades como equipo, investigando para crear mejores servicios y vincular de mejor manera a los bebés con la lectura. Bueno, muy interesante. Ahí estaba la conversación con Lorena Moya, que hace 10 años es jefa de la sala infantil de la Biblioteca de Santiago, a cargo de todo este proyecto tan exitoso de la Guaguateca. Te queremos agradecer, desearles muchísima suerte. No sé si hay algún mensaje que le quieras dar, porque este espacio lo escuchan papás, mamás, diversas comunidades a través de nuestro país. A lo mejor los que están lejos les dan ganas de venir a conocer acá en Santiago la Guaguateca o replicar la experiencia en otras regiones. Claro, por supuesto, o sea, invitar primero que todo a conocer la Guaguateca, a todas las familias que quieran acercar a sus hijos e hijas a la lectura. Nosotros estamos tratando de favorecer la lectura, como te digo, sensorial a través de todo tipo de materiales y invitarlos a conocernos. El horario de atención es de martes a domingo desde las 11 de la mañana. Sábado y domingo está abierto hasta las 4:30 y de martes a viernes está abierto hasta las 5:30. Invitarlos a las narraciones de cuentos que son a las 16 horas todos los días
y que nos conozcan, porque nos vayan a hacer todas las preguntas que quieran, porque lo importante es crear una red donde generemos un acceso igualitario a la lectura desde la primera infancia. Así que todas las puertas abiertas y todos invitados a nuestra querida Guaguateca. Buena frase la que tú usas. Acceso igualitario a la lectura era precisamente una de las frases también con las que partíamos el programa. Así que te queremos agradecer, desearle mucha suerte a ti, felicitar a todo el equipo que trabaja ahí en la Guaguateca y que vengan muchos desafíos más. Será hasta una próxima. Ya, pues muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, ahí estaba la conversación con Lorena Moya, educadora de párvulos, además diplomada en bibliotecas públicas y quien hace 10 años es jefa de la sala infantil de la Biblioteca de Santiago. Nos contaba de la Guaguateca, un espacio que de verdad vale la pena conocer y también imitar a lo mejor en otras zonas de nuestro país, y esperamos que así sea. Bueno, Lorena de hecho nos comentaba el rol de los papás, de las mamás ahí dentro de la Guaguateca, y yo te quería preguntar, Álvaro, en definitiva, ¿qué rol tenemos los adultos cuando estamos tratando de fomentar esta lectura con los más chiquititos? ¿Somos simples mediadores entre el niño y el libro? ¿Somos protagonistas? ¿Cómo podemos definir ahí el rol? Yo creo que es fundamental el rol como modelo, como mucho caso personal. Yo me acuerdo de mis primeras imágenes eran ver a mi abuelo leer y después viendo fotos. He encontrado fotos como salgo imitando a mi abuelo que leía, pero claro, tenía el diario al revés. Ese modelo, ese hecho de vincular la lectura con un referente, estos adultos significativos como para los niños desde la primera infancia, sin duda va a hacer que, digamos, el niño se sienta atraído por ese modelo. Si ve que en la casa los padres hablan leen o comentan sus lecturas, si se dan el tiempo de contarle un cuento a diario, pero dedicándose a eso, haciendo una pausa, dedicarse con concentración, generando un ambiente propicio para que esa experiencia sea placentera, yo creo que va a ser un estímulo que va a ver sus frutos. Yo quería hacer una pregunta, Álvaro, porque claro, finalmente igual somos mediadores y a veces los adultos no sabemos cómo se hace eso, ¿no? Uh-huh. Como que da la impresión que a cualquier persona para leer un cuento a un niño se requieren como muchas habilidades, como en el último tiempo ha surgido mucho esta lógica del cuentacuentos, ¿no? Como que da la impresión de que uno tuviera que leer un cuento, tuviera que desplegar una cantidad de herramientas impresionantes para poder leer un cuento a un niño. Ser muy histriónico. ¿Ah? Claro, y que parece que el cuento que uno lee así como a la antigua, digamos, ya no sirviera. ¿Cuál es un poco la recomendación que uno podría hacer a las familias que a lo mejor van a leer un cuento con los recursos que tienen nomás? Como a propósito del espacio que tú decías, como detenerse hace un tiempo, como qué podríamos pensar que sería importante recomendar a las familias. O sea, yo creo que tienen que echar mano de lo que tengan a mano, ¿no? O sea, utilizar los recursos de los que dispongan. Sin duda hay familias que van a tener el acceso a muchos libros muy, muy llamativos, incluso a Kamichibai, estos teatrinos que sirven para contar cuentos. Pero otros podrán usar las simples gasas de colores. Es un ejemplo muy bonito que yo conocí en la Guaguateca, la Biblioteca Santiago, y que estoy poniendo en práctica cada fin de semana que paso con mi sobrina, que son simplemente 6 gasas de colores que desarrollan, ¿no es cierto?, el pensamiento simbólico de los niños. Entonces, si yo le estoy hablando en un cuento del sol, le hago una pelota con la gasa amarilla y le muestro el sol. Después le hablo del pasto de las vacas y le ponemos en el suelo, y después ella me dice, no pise ahí porque está el pasto. Respecto a lo de las dotes histriónicas, bueno, eso no hay mucho que hacer. En el fondo uno puede dar lo mejor de sí, y lo importante es que el niño intervenga, que haga las preguntas, que se sienta cómodo. Yo creo, no nos tenemos que exigir ser todos unos cuentacuentos profesionales. Súper. Tenemos muchas preguntas más para nuestro invitado. Estamos hablando del vínculo entre literatura y primera infancia. Nos acompaña Álvaro Sofia, coordinador de Fomento Lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de DIVAM. Con él vamos a seguir conversando, pero ahora es momento de una pausa, cortita en todo caso, y ya estamos de vuelta con más Creciendo Juntos. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro espacio Creciendo Juntos, felices de encontrarnos con ustedes. Hoy día estamos hablando de lo importante que es fomentar, cuidar este vínculo que se produce entre la primera infancia, los más pequeños, incluso desde que están en el vientre materno,
y los libros, la literatura, el mundo literario y todo lo que representa. Hemos estado conversando ampliamente con Álvaro Sofia, coordinador de Fomento Lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de DIVAM. Con él hemos recorrido ya bastante, y también hablábamos con la jefa del área infantil de la Biblioteca de Santiago, que nos contaba de este lindo proyecto de la Guaguateca, y exitoso además. Me gustaría saber, Álvaro, qué investigaciones, qué proyectos específicos están llevando tal vez adelante en este momento para proyectarse a futuro y favorecer este vínculo en nuestro país, literatura, primera infancia. Sin duda hay distintas iniciativas, programas. Pensemos que estamos enmarcados dentro del Plan Nacional de la Lectura, que pone como sus énfasis el desarrollo de la lectura desde la primera infancia. Entonces, sin duda, para partir tenemos en muchas bibliotecas a lo largo del país rincones infantiles, que si bien no se limitan solo a la primera infancia, sino que ahí entran niños un poco más grandes, es una prioridad en estos momentos desarrollar estos rincones en las bibliotecas públicas. Por otro lado, tenemos este ejemplo de la Guaguateca, que esperamos poder llevar a otras regiones, por ejemplo, poder contar de una experiencia piloto, por así llamarlo, que estamos desarrollando junto con el programa Chile Crece Contigo, que va a consistir en la creación de espacios similares, ¿no es cierto?, espacios para la crianza, donde pueden ir los padres, madres con sus hijos y sus hijas a poder experimentar esto específico para la primera infancia. Qué bonito. ¿Y cómo se han pensado replicar una especie eso? de Guaguateca, que no es tan así, Ya. pero con esa idea la queremos replicar en algunas regiones y vamos a probar este año cómo nos va. Miren, importante alianza esa, muy interesante, y que esperamos de buenos frutos. Además, desde el trabajo, por ejemplo, que hace la misma Biblioteca Santiago, ellos tienen un comité hace años de evaluación de literatura infantil y juvenil. Eso se complementa con trabajos similares que hacen fundaciones de fomento lector, y entonces todo redunda en un trabajo que estamos haciendo para el desarrollo de las colecciones que apoyan esta área, así como otras también. Si tú vas a cualquier biblioteca pública hoy en día, vas a encontrar material para la infancia y para la primera infancia, tanto para los padres como para los niños. Es un trabajo que se hace constante. Te mencioné antes lo de los bibliomóviles, estas bibliotecas sobre ruedas que llegan a rincones remotos. Nos encantaría poder seguir desarrollando eso. Ellos llevan cuentacuentos, hacen actividades con los niños, muchas veces en escuelas monodocentes, con niños de todas las edades, y también prestan libros en salas infantiles, en jardines infantiles, y siempre hacen una actividad de cuentacuentos. Además hay talleres que se replican parecidos a los de aquí, talleres donde le enseñan a los padres a veces técnicas de cuentacuentos, ¿no es cierto?, a veces técnicas de estimulación a través de los libros, talleres para padres y madres que esperamos poder llevarlos a todas las bibliotecas regionales, que en este momento contamos con 6, pero de aquí a la próxima década tendremos una biblioteca como la Biblioteca de Santiago en cada región. Interesante. ¿Sabes, Álvaro? Me preguntaba si la oferta de libros para las guaguitas, para los niños en la etapa de primera infancia, sigue siendo lo mismo en cuanto a temática que los clásicos que nos gustaban a nosotros, no sé, la Caperucita Roja, los Tres Chanchitos. Lo digo porque hoy día uno, cuando conversa entre adultos, lo que suele escuchar es que los niños ahora son distintos, son mucho más despiertos que nosotros éramos más quedaditos, etcétera, etcétera. Me pregunto si a la larga esos clásicos, esa forma clásica de acercarse a la literatura sigue vigente, o a lo mejor ahora a los niños les gustan otros temas, buscan otras cosas. Yo creo que pasa como con la sociedad misma. Hoy estamos abiertos a muchas más visiones de mundo, y temas que antes quizás eran considerados inapropiados, hoy en día se trabajan con más delicadeza, se han trabajado mejor y se pueden tratar abiertamente con los niños. Es por eso que es muy importante el filtro previo, lo que tú mencionabas antes del mediador, para que la persona que va a facilitar el material conozca si es apropiado o no. No se trata de censurar, para nada. Pero sí es importante pero conocerlo previamente para ayudar, facilitar. Pero yo creo que hoy en día, como te decía, se pueden abordar otros temas. Ahora bien, los clásicos van a seguir funcionando, funcionan solos. O sea, al final son arquetipos que funcionan y van a seguir funcionando.
¿Y qué pasa con el tema de la pertinencia cultural? Me imagino que también debe haber bibliotecas en lugares lejanos donde a lo mejor hay más población mapuche o, no sé, los Rapanui, etcétera, y que a lo mejor le gustaría tener literatura para los más pequeños que sea afín a su cultura. Eso también me imagino que es un aspecto del que se han preocupado. Exacto. Eso se enmarca dentro de la política de desarrollo de colecciones, que se traduce como, digamos, la manera en que seleccionamos los libros que están en las bibliotecas. Te puedo contar que hace 3 o 4 años la tendencia se invirtió. Ahora más del 80% de los libros que hay en las bibliotecas públicas se seleccionan y se compran en regiones. Esto atendiendo a esa demanda tradicional de decir, bueno, los libros que nos llegan no responden a nuestra pertinencia, a lo que necesitamos. Hoy en día, tanto los encargados de biblioteca como los coordinadores regionales pueden seleccionar en función de sus necesidades. Interesante. Y además hay ejemplos también de trabajo intercultural. En la Araucanía, un trabajo fuerte. Me tocó conocer la experiencia de la biblioteca de Nueva Imperial, que ellos ganaron un fondo para llevar una biblioteca, como una guaguateca itinerante, con muebles, con juguetes, con un baúl donde tenían libros, y también con material en su lengua. Entonces en Mapudungún, y tenían las educadoras de párvulos, también eran... Y, digamos, hablaban mapudungún y les enseñaban los bailes, las tradiciones a través de este juego con libros también. Y tenían un bonito panel donde tenían los sinónimos y les enseñaban cómo se decía el libro, creo que se dice el chilca o algo así, y iban jugando con este diálogo intercultural. Bonito, muy bonito. Bueno, en otros ciclos del programa hemos hablado de los niños con necesidades especiales. Alguna vez hicimos hincapié en el autismo, en el Asperger, en el síndrome de Down, en niños con trastorno generalizado del desarrollo, etcétera. ¿Sientes tú que en el caso de esos pequeños hay un desafío distinto, tal vez otros parámetros para acercarlos a este mundo de la literatura, o debieran ser los mismos que para cualquier otro niño? La verdad es que conozco poco el tema. Yo sé que hay algunas bibliotecas, me viene a la mente la biblioteca de los Muermos, en la región de los Lagos, donde hay una experiencia que se está desarrollando con niños con capacidades diferentes. Pero por lo que conocí, necesitan un espacio adecuado, no solo por ello, sino que por su interacción con los adultos, necesitan un cuidador que tenga ciertas condiciones, pero la verdad es un área que nos gustaría desarrollar más. Uh-huh. Ahora, yo también sin conocer y tener experiencia, me imagino que, a propósito de lo que dice Álvaro, lo que hay que salvaguardar en esos casos es como dar la posibilidad de acceder, ¿no? Porque muchas veces las familias niegan esa posibilidad pensando en que es un espacio de riesgo, un espacio donde los niños no van a saber interactuar, o un espacio donde los niños van a ser como discriminados por otro, y eso niega de entrada la posibilidad de interactuar y de ser parte de un espacio que a lo mejor, porque el libro probablemente va a ser el mismo, ¿no? Los niños con síndrome de Down tienen la capacidad para interactuar, los niños con capacidades diferentes también, de tomar, de tocar, ¿sí? Hay algunas consideraciones a lo mejor en el caso de los niños ciegos, y ahí tú comentabas en otro momento que parece que también las bibliotecas en general, algunas de ellas tienen material para personas con discapacidad visual. Sí, hay algunas, y también por ejemplo, hace poco hubo una donación de la Corporación para Ciegos al programa Bibliometro, que donaron creo que 1.000 títulos, y también tenemos en la Biblioteca Pública Digital, donde se pueden acceder a videos vía streaming con cuentacuentos, y pronto van a subir audio también, o sea, audiolibros. Y sí, en algunas bibliotecas existe audiolibros, pero eso ya va variando según cada biblioteca. Puras buenas noticias, estamos muy, muy contentos de que sea así. Es momento de hacer una pausa, pero una pausa musical, y seguimos conversando con nuestro invitado aquí en el estudio. Bueno, estamos de vuelta con Creciendo Juntos. Hoy día nos convoca un tema muy interesante, muy bonito también diría yo, que es lo importante de la vinculación entre literatura y primera infancia. Nos acompaña Álvaro Sofia, que es coordinador de fomento lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de DIVAM, que tiene mucha experiencia en el tema y que ya nos ha aportado muchos ejemplos, muchas conclusiones. Álvaro, quería partir de una vivencia propia, yo creo, y de algunas mamás que nos están escuchando. Cuando los niños están en kinder,
primero básico, ya no vamos a irnos más arriba. Suele el colegio darles un listado de libros que tienen que leer uno mensual, ¿no? Es una obligación y hay una prueba, se les toma una prueba después del libro. ¿Qué te parece ese ejercicio? ¿Bueno, malo? A lo mejor resulta contraproducente que termine siendo una obligación para el niño leer ese libro. Tal vez debieran darle la opción de escoger ellos los títulos. No sé, ¿qué te parece? A ver, por principio yo estaría en contra de la obligación de tener que leer un libro, pero me parece que es bueno que generen un hábito. Si esa lectura se va desarrollando periódicamente, es positivo. Yo lo que veo, sobre todo, más positivo ahí es el hecho de que todos los niños lean el mismo libro y de alguna u otra manera se den cuenta que cada uno tiene una lectura distinta, o puede suceder. Sería un ideal, esto ya a título personal, ¿no es cierto?, que no hubieran pruebas y que solo se tratara de conversar. Que cada uno cuente lo que sintió, la experiencia que tuvo o con qué lo vincula. Una experiencia similar a la que buscamos cuando vamos a un club de lectura para jóvenes, para adultos, y que los niños pudieran conversar sencillamente. Ahí a mí me gustaría agregar una cosita a propósito de que, claro, si es primero y segundo básico, uno podría pensar que también es más trabajo, ¿no? Pero efectivamente, cómo los papás se involucran en ese proceso, porque es difícil esperar, o sea, lo que uno espera es que al final del primero básico el niño salga leyendo, claro, ¿sí? No que lea entrando en primero básico. Por lo tanto, también hay una mirada ahí que insisto, que es más trabajosa, porque a propósito de lo que decíamos hace un rato, el adulto tiene que asumir un rol de mediador en esta lectura, pero probablemente implique o signifique un trabajo para el adulto en cómo acompaña también ese proceso de lectura para ir encantando a través de la lectura dialogada, que es un tema del que no hemos hablado, a ver si alcanzamos a hablar un poquito, o de otras alternativas, pero enamorando a su hijo, a su hija con la lectura también, para que no quede la sensación de que hay que leer el libro porque es obligación, ¿no? Claro, es fundamental ahí el trabajo que hagan los padres para darle la vuelta a eso que puede parecer una obligación y transformarlo en algo que sea placentero. Bueno, aprovechemos de hablar de esto de lectura dialogada, sí, claro. Aprovechemos el tiempo que tenemos, hablemos de ese concepto, ¿no? Sí, importante como recordarle a las familias, y de esto pueden encontrar en Chile Crece Contigo una columna dedicada al tema del fomento lector para primera infancia. La lectura dialogada es una de las estrategias para aproximar los libros a los niños y que tiene que ver básicamente con ir contando un libro o un cuento, más bien leyendo, que es una estrategia distinta al cuentacuento, donde hay que ser un poco más histriónico. La lectura dialogada lo que hace es que el adulto va leyendo el libro y le va haciendo preguntas al niño, ¿no? Va dialogando la lectura, ¿sí? Y ese diálogo puede darse en virtud de distintas cosas, porque el niño es probable que cuando uno le lea un cuento ni siquiera tome atención en la narración que uno está haciendo, sino que a lo mejor se quede pegado en el dibujo, en cuántos arbolitos hay en la página, en cuántos relojes encontró, dónde está escondido el perro, en fin, distintas cosas, pero eso permite que el niño vaya interactuando y vaya dialogando con el libro de una manera lúdica y que por lo tanto le permite, a propósito de las posibilidades de desarrollo que le entrega la lectura al niño, le permite desarrollar la imaginación, la capacidad de contar, la capacidad de narrar él mismo, preguntarle de qué color es tal cosa o qué entendió él de la historia que estamos contando. La lectura dialogada en el fondo es poder generar un diálogo con el niño a partir de un motivador inicial, que es un libro o un cuento o una historia. Sí, cuentos pueden encontrar muchísimo, muy bonito y muy entretenido en la web del Sistema Chile Crece Contigo, crececontigo.cl. Ahí van a encontrar una sección especial dedicada a eso. Álvaro, ¿qué opinión tienes de lo que se está haciendo, más allá de lo que se hace en las bibliotecas, de lo que se está haciendo a nivel preescolar en Chile hoy día, en las salas cunas, en los jardines infantiles, me refiero a las parvularias? ¿Tienen el manejo que ustedes esperarían? ¿Tienen los conocimientos, el background que ustedes esperarían para hacer un adecuado acercamiento ahí, en ese espacio de los niños con la literatura, con los libros, o tal vez hay algunas cosas al debe, algunos desafíos pendientes? A ver, como primera cosa me parece que el trabajo que se está haciendo a nivel de Junji, Integra o en general los jardines infantiles es positivo. Existen programas de fomento lector, o sea, un área de fomento lector. Ahora, sobre las competencias, las capacidades de cada persona, eso ya es más diverso. Existe, yo creo, cada vez mayores capacitaciones específicas, y desde el Plan Nacional de la Lectura hemos planteado la necesidad de incluirlo, por ejemplo, en los currículum
de formación de los educadores de párvulo y de profesores en general. ¿Puede ser distinto el aporte a este acercamiento con la lectura que puede hacer la mamá, al que puede hacer el papá, al que puedan hacer los abuelos, o al fin y al cabo es lo mismo? Yo creo que tanto el padre, la madre, el abuelo, los tíos, son, ¿no es cierto?, lo que hablábamos antes de los adultos significativos, los que le dan la protección y son sus referentes. Por ese lado yo creo que es positivo que ambos se involucren. Sin embargo, nuestra sociedad, en nuestra sociedad es cada vez más difícil tener tiempo para hacerlo. Es verdad. Entonces yo invitaría a esas mamás que tienen la posibilidad de ir a la guaguateca o a la biblioteca, de enseñarle a los papás también, de hacerlos partícipes, de compartir lo que aprendieron y que el padre vaya aprendiendo quizás en la casa, si no puede ir a la biblioteca, que vaya la madre y que se involucre en toda la familia. Claro, que ella haga de transmisión de conocimientos para el papá, que a lo mejor se quedó en la casa y lo invite a participar. Álvaro, ¿hay alguna sugerencia ya final que le podamos hacer a nuestros auditores? ¿Alguna recomendación? Por ejemplo, no sé, ¿qué actividades concretas, simples podemos hacer en familia para justamente predicar con el ejemplo y estimular la lectura en las casas, en los hogares? Bueno, yo los invitaría a todos a visitar las bibliotecas públicas. Estamos presentes desde Bisbiria a Puerto Williams, así que pueden acceder a las colecciones. Nuestra misión es dar acceso, sobre todo dar acceso igualitario a la lectura, por ende también a la literatura. O sea, la primera invitación, acérquense a las bibliotecas públicas. Busquen allí y pregunten, van a encontrar material para compartir con sus hijos. Y segundo, hacer de la lectura una práctica habitual, que no tenga que ser algo impuesto, sino que se vea como algo natural en la casa. Eso seguramente va a hacer que los niños se sientan llamados a sumarse por la imitación, por lo que sea. Así que tener espacio para la lectura en la casa. Y si no hay libros en la casa, está la biblioteca pública, porque la biblioteca se puede leer gratis. Y lo otro es que las bibliotecas son más que libros, así que ahí van a poder encontrar talleres y espacio para encontrarse también con sus propias lecturas. Pareciera, Álvaro, que las bibliotecas en general, pero también en el caso de las bibliotecas infantiles, están tomando un rol social que también es muy importante, que se había perdido tal vez años atrás, y que yo siento, es una opinión personal, que tal vez ahora se está recuperando. No sé si tú tienes la misma percepción. Eso esperamos. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿En la biblioteca se pueden llevar los libros? O sea, ¿se pueden hacer préstamo? socios? ¿Hay préstamo de Sí. libros para que las familias sepan que eso también es algo que pueden hacer? Sí. Las condiciones para hacerse socio son muy básicas. Es llevar el carnet de identidad y un comprobante de domicilio. La inscripción es gratuita en la mayoría de las bibliotecas, pero recordemos que las bibliotecas son municipales, que están en convenio con nosotros, y algunas veces ellos ponen algún costo, pero es menor. Estamos en conversaciones con el registro civil para que dentro de próximo año, esperamos, la inscripción se haga automática. Entonces ya con el hecho de tener el carnet de identidad tú puedas ser usuario de la biblioteca. Y ahí corren las condiciones que ponga cada biblioteca, pero en general sí, siempre se puede llevar el material para casa, salvo algunas cosas que son más delicadas que se mantienen ahí para que estén a disposición de todos. Pero también se presta a los jardines infantiles lo que se llaman las cajas viajeras, que es un servicio más de las bibliotecas públicas, que llevan libros semanalmente o cada 2 semanas, y también a veces les prestan el Kamichibai y hacen una actividad de cuentacuentos con los niños. Entonces existen diversas modalidades de acceder a los libros, y las bibliotecas tienen este servicio que pueden solicitarlo. Bueno, ustedes ya escuchaban, hay bibliotecas desde Bisbiria a Puerto Williams. Los espacios están, lo importante es que ustedes se animen a aprovecharlos, a disfrutarlos junto a sus hijos, y también en casa a atreverse, a animarse a relatar, a leer, a que ellos también los vean a ustedes practicando la lectura, porque es importante el ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa. Así que le queremos agradecer a nuestro invitado Álvaro Sofia, coordinador de Fomento Lector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de IDAM. Hemos
hemos aprendido mucho, Álvaro, así que muchas gracias. Muchas gracias, yo también. Bueno, también agradecerle a Claudia Saavedra, profesional del Sistema Chile Crece Contigo, por habernos acompañado. Claudia, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Bueno, ustedes solamente, llegando al final, recordarles el sitio web del Sistema Chile Crece Contigo, www.crececontigo.cl. Ahí pueden volver a escuchar este y otros programas de la temporada 2015 si se quedaron tal vez con alguna duda. También lo pueden hacer en www.cooperativa.cl, donde está el minisitio de nuestro espacio de Creciendo Juntos. Y muy importante está nuestro mail, nuestra casilla, creciendo@cooperativa.cl, donde esperamos siempre, por cierto, sus opiniones, sus comentarios, sus experiencias. Que tengan buena semana. Hasta pronto.